Buen día, mis amores, ¿cómo amanecieron? Bueno, espero que cada uno de ustedes se encuentre muy bien en compañía de toda su familia. Vamos a hacer una oración para Papito Dios, para darle gracias por todas las bendiciones que Él nos regala, por la salud, por permitirnos estar en compañía de toda nuestra familia. Entonces vamos a decir: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Gracias, Papito Dios, por escuchar nuestras oraciones. Ahora vamos a prestar muchísima atención a cada una de las actividades que vamos a trabajar. ¿Listo, niños? Bueno, niños, vamos a estar muy atentos a cada una de las actividades que vamos a trabajar en nuestra clase de sociales el día de hoy. El tema: la violencia en Colombia. Su objetivo: identifica las consecuencias de la violencia partidista que se presentó en la primera mitad del siglo XX. Entonces vamos a iniciar nuestro trabajo colocando la fecha del día de hoy y luego vamos a colocar como título Gobierno de Ospina Pérez. Bueno, la disputa entre los partidos tradicionales y la división del Partido Liberal hicieron que en el año de 1946 los conservadores ganaran la presidencia y se mantuvieran hasta 1953. El primer presidente de este periodo fue el señor Mariano Ospina Pérez. Durante su periodo vamos a hablar sobre algunas características que se presentaron. Entonces, en lo económico, promovió el ingreso de inversiones extranjeras, estimuló la inversión de petróleo con la creación de Ecopetrol y la explotación del hierro y del carbono con la creación de la empresa siderúrgica Nacional de Paz del Río. También se creó Telecom y se amplió la construcción del aeropuerto. En la parte social, se creó el Instituto de Seguro Social y por primera vez en la historia de nuestro país se conocieron las prestaciones por maternidad y por enfermedad. También se impulsaron las escuelas normales para la formación de maestros. Bueno, eso es un logro muy importante durante este periodo. Y en cuanto a lo laboral, bueno, a pesar de los avances en la política social, el gobierno reprimió y desconoció las huelgas, así como la legalidad de la Central de Trabajadores de Colombia. Sus miembros fueron perseguidos y calificados de comunistas enemigos del Estado. A la vez, terminada la Central de Trabajadores de Colombia, se organizó y se creó en 1946 la UTC, Unión de Trabajadores de Colombia. Entonces eso fue en cuanto a lo económico, a lo social y a lo laboral durante el periodo del gobierno de Ospina Pérez. Ahora vamos a trabajar la muerte de Gaitán el 9 de abril. Bueno, Jorge Eliezer Gaitán era un liberal de origen humilde que había sido representante a la Cámara, ministro de Educación y alcalde de Bogotá, reconocido por su investigación y por las denuncias de lo sucedido en la masacre de las Bananeras. El 9 de abril de 1948 fue asesinado, un hecho que desató una reacción violenta por parte de todas las personas que apoyaban su movimiento, culpando a los conservadores de haber sido los causantes de la muerte del caudillo. Las gentes se lanzaron a las calles de forma masiva, destruyendo locales comerciales, incendios en lugares como el Palacio de Justicia y la Gobernación. Bueno, estos hechos dejaron como saldo un sinnúmero de muertos, heridos y recibió el nombre del Bogotazo. Niños, los voy a invitar a observar los siguientes videos que nos habla más sobre lo que fue el Bogotazo el 9 de abril de 1948. Entonces vamos a prestar atención al siguiente video. El Bogotazo. ¿Qué ocurrió el 9 de abril y qué relación tienen el reloj de Gaitán, su esposa y Fidel Castro? El jefe. Candidato presidencial, ministro de Educación y de Trabajo y alcalde de Bogotá. Gaitán era liberal socialista, ateo, disciplinado, de buen humor y de gran oratoria. Fue llamado jefe porque era el único con potestad y credibilidad para mandar. Respetaba a su madre y llamaba profundamente a su esposa y a su hija. El 9 de abril. Minutos antes de su muerte, Gaitán estaba en su oficina en el edificio Agustín Nieto.
Salió a almorzar con unos amigos y al pasar por la puerta principal sobre la carrera séptima, escucharon 4 impactos de bala. Gaitán cayó al suelo. La gente se aglutinó e intentaban ayudarlo. Lo subieron en un taxi rumbo a la clínica central. Sin embargo, era demasiado tarde. El tiempo inmortal. Cuando Juan Roa Sierra propinó los disparos, Gaitán cayó al piso sobre sus manos. Su reloj se detuvo por un golpe tan certero como la bala que lo mató. Las manecillas marcaban la 1:05 de la tarde. Por encanto, la hora se detuvo en su reloj. El tiempo se inmortalizó. La premonición. La noche anterior a su asesinato, Jorge Eliezer regresó a casa tras ganar un caso muy importante. Su emoción era tan evidente que Amparo Jaramillo, su esposa, decidió no contarle que minutos antes había soñado que mataron a Gaitán. Así que la última vez que lo vio con vida fue esa mañana del 9 de abril cuando se asomó por la ventana y lo vio partir. A la 1:20 de la tarde se propicia la revuelta. Los liberales salen a vengar la muerte de su líder y se producen hechos incontrolables de violencia. A las 3 de la tarde, una multitud avanzaba hacia la Plaza de Bolívar. A sus espaldas aparecieron unos tanques que llevaban banderas blancas y rojas. Los sublevados pensaron que el ejército estaba con el gaitanismo. Rompieron en aplausos y dejaron pasar los tanques. Estaban convencidos de que iban a tomarse el Palacio de Justicia. De repente, cuando los tanques habían avanzado unos metros, voltearon la torreta y dirigieron sus ametralladoras a la multitud. Todos murieron. Esta fue la mayor masacre del Bogotazo. La cita incumplida. Fidel Castro se dirigía a una reunión cuando de repente empezaron los actos vandálicos. Ante las manifestaciones de anarquía, Fidel se unió a la multitud. Estaba a favor del pueblo, un pueblo oprimido. Consiguió un fusil, una gorra sin visera y un capote de policía. Siempre trató de poner orden. Incluso fue ayudante del director de la policía sublevada. Apoyó la revolución hasta que se enteró que lo estaban buscando porque supuestamente todo lo que había pasado era una conspiración comunista de extranjeros. Pero todo terminó cuando llegó al consulado de Cuba y se devolvió en un avión. Se fue de Bogotá sin poder cumplir la cita que él mismo había acordado con Gaitán para las 2 de la tarde de ese 9 de abril. La información recopilada en este video fue extraída del libro Bogotazo, Memorias de un Olvido, un texto indispensable para entender los hechos del 9 de abril de 1948. Bueno, niños, acá se les dejo agregado los links para que ustedes puedan observar otros videos que nos hablan sobre lo que fue esta época del Bogotazo. Bueno, Gaitán fue un hombre que se preocupó y se identificó con las necesidades de los ciudadanos de este país, con unas clases desfavorecidas. Tenía una frase: yo no soy un hombre, soy un pueblo. El pueblo es superior a sus dirigentes. Frases que lo caracterizaron siempre en cada uno de sus discursos. Bueno, mis amores, consecuencias del 9 de abril de 1948. Una de esas consecuencias fue que el gobierno entró en crisis debido a que fue incapaz de controlar los diversos problemas de orden público que se presentaron. El Congreso estaba conformado en su mayoría por liberales y creían en la desconfianza hacia el presidente Ospina Pérez. También en el Partido Liberal reinaba la inconformidad, por ello se retiró su candidatura presidencial para las elecciones del año de 1950. El distanciamiento de los partidos que llegó a los puntos extremos de separarse. Bueno, mis amores, para nuestra actividad de refuerzo vamos a consultar la biografía de Jorge Eliezer Gaitán y vamos a explicar la manera como su carrera política entró en conflicto con algunos sectores políticos de la época. Para la clase de hoy, los niños deben enviar la actividad de refuerzo. Por otro lado, copiar en su cuaderno de sociales el contenido del tema según las indicaciones de la clase. Entonces vamos a seleccionar en nuestra guía lo que ustedes deben consignar en su cuaderno de sociales. ¿Listo, niños? Entonces acá el periodo del señor Ospina Pérez, y luego nos habla un poquito más sobre el tema de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán y todos los hechos que se presentaron durante este periodo. Y para finalizar, las consecuencias del
de este trágico hecho que sucedió, que fue la muerte de Jorge Eliezer Gaitán. También vamos a trabajar en nuestra actividad de refuerzo sobre la consulta de la biografía de Jorge Eliezer Gaitán. ¿Listo, mis amores? Bueno, cualquier duda que se presente de la clase, con mucho gusto la vamos a resolver en la clase de Zoom. También los niños que no se puedan conectar, pues me pueden escribir a mi número de WhatsApp y yo voy a estar atenta para resolver todas sus inquietudes. ¿Listo, mis amores? Que tengan un excelente día.